Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a darnos nuestra vuelta para pasear a la mascotita el día de hoy y vamos a aprovechar de una vez para platicar un poquito ahora que se acerca la fecha del 16 de septiembre de algunos de los mitos. Sí, mitos, porque tienen la intención fundacional, pero que hay que revisar con cuidado para entender con mayor precisión qué fue originalmente lo que ocurrió cuando hablamos del 16 de septiembre. Vamos a nuestro corte. Pues bien amigos, estamos ya saliendo a darnos la vuelta en este día. Ahorita es jueves, debe ser 12 de septiembre del 2019. Y pues bueno, vamos a hacer la reflexión que nos corresponde, dado que se aproximan las fechas correspondientes ahora a la conmemoración de la independencia, en la costumbre que tenemos aquí en México de conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia, y esta viene siendo una de las conmemoraciones históricas oficiales, pese a que es la conmemoración de un evento que fue bastante prolongado en su desarrollo, más de 10 años, y que no conmemoramos propiamente a la finalización del mismo, que es cuando se daría la consumación de la independencia, a pesar de que también es en fechas próximas. Hay también cierto nivel de expectativa ahorita, porque hay ya la promesa por parte del ciudadano presidente de la República de que va a haber algunas cosas novedosas con respecto a la ceremonia del grito. Entonces esperemos que no seamos los historiadores los que vayamos a pegar el grito en el cielo cuando corresponda hacer la evaluación de lo que se vaya a hacer, porque pues desgraciadamente una de las cosas que está siendo bastante más que notoria es que la promesa del cambio pues por lo menos no se está viendo en resultados efectivos, eficaces y eficientes en estos primeros poco más de 9 meses que lleva el nuevo gobierno de haber tomado posesión, y que más bien se ha ido presentando una serie de cosas que nos hacen dudar que efectivamente vaya a haber resultados buenos, positivos en el corto, en el mediano y mucho menos en el largo plazo. Lo que nos corresponde en ese momento es reflexionar acerca de lo que representa la ceremonia del grito de independencia y que sus antecedentes nos llevaría a la primera conmemoración, que fue un año después de que se dio el grito, el dichoso supuesto grito de independencia del 16 de septiembre de 1810, cuando efectivamente, al haber pasado el año completo de los acontecimientos, pues hay un recordatorio por parte de aquellos que pertenecen al movimiento insurgente, pero que han visto perdido ya al movimiento inicial, han visto perdido a sus líderes originales, pero quieren hacer un recordatorio de ese evento que para ellos pues tiene mucha razón y significado. Es Ignacio López Rayón, si mal no recuerdo, el que va a rememorar ahora sí que los acontecimientos del año pasado para el 16 de septiembre de 1811. Por esto es bien importante ubicar una serie de cosas que no podemos dejar de lado y no podemos olvidar. Primero, el inicio del movimiento de independencia, como nosotros lo conocemos, debe de tomar una serie de consideraciones muy importantes. Uno de ellos, la crisis política no comenzó el 16 de septiembre de 1810. La crisis política en la Nueva España formalmente arranca a partir del 16 de septiembre, pero de 1808. ¿Por qué? Tendremos que ubicar que en 1808 fue el año en el que, con autorización de la monarquía española, aunque manipulado a través de la representación de Manuel Godoy, Napoleón Bonaparte consiguió la autorización de parte de la Corona de España para que sus tropas pasaran a través del territorio español con el pretexto de invadir Portugal, para de esta manera establecer y cerrar el puño del bloqueo continental en contra de los ingleses. El problema es que en una serie de circunstancias no fue lo que Napoleón esperaba tampoco. Ellos también se habían comprado la idea de que la gente en España estaba harta de la monarquía,
que la gente estaba harta ya del Tribunal del Santo Oficio y que ya no quería que la Iglesia los manipulara. A final de cuentas resultó ser muy diferente a lo que ellos esperaban. Hubo una resistencia muy fuerte por parte del pueblo español, pero con todo y ello se vieron sometidos a una serie de circunstancias que, para no alargar demasiado la explicación, lleva a la abdicación primero de Carlos IV, finalmente la restauración de su corona para que nuevamente vuelva a abdicar a favor de su hijo Fernando VII, que ya ha sido asesorado y aconsejado por la propia gente de Napoleón y Napoleón Bonaparte mismo, para que éste a su vez abdique la corona a favor del mismo emperador francés, quien a su vez también abdica a favor de su propio hermano, José Bonaparte, que es el que queda como rey en España a partir de 1808. Por una serie de circunstancias eminentemente relacionadas con la legalidad, tenemos que darnos cuenta que con base en las 7 partidas de don Alfonso X el Sabio, que pues van a venir directamente del mundo medieval, pero que rigen la normatividad de las leyes de la corona de Castilla, base fundamental para la unión de las coronas de Castilla y Aragón, que dan como base a su vez la formación de la España que nosotros conocemos. El resultado va a terminar siendo que, acorde a las leyes, mientras no haya un rey legítimamente establecido en el trono, los pueblos tienen el derecho de ignorar a ese rey espurio y ponerse de acuerdo bajo la jurisdicción de los distintos ayuntamientos. Tienen el derecho de adyuntarse para entre ellos escoger a su propia representatividad en lo que regresa el rey legítimo al poder. Esto provoca una serie de circunstancias en la Nueva España y, por supuesto, en el resto de los territorios dominados por la corona y la monarquía española, pero el caso que a nosotros nos corresponde nos lleva a ver que incluso en el Ayuntamiento de México hay una serie de discusiones planteadas justamente por el síndico del ayuntamiento de aquella época, que va a ser el licenciado Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes, quienes van a exponer que estas razones les llevan a no aceptar a la corona española encabezada por un José Bonaparte, que ellos no quieren, y lo basan legalmente en lo que dice las 7 partidas. Esto genera una serie de discusiones, temores, dudas y ansiedades, porque a su vez se rumora que el culpable de todo esto es ni más ni menos que Manuel Godoy, el que funge con el equivalente de una especie de primer ministro no oficial y que ha terminado manipulando las cosas completamente bajo su preferencia y a su favor. Y se rumora mucho que muchos de los líderes políticos que han sido esparcidos por toda la corona española, pues están recibiendo instrucciones y siguen los intereses de Manuel Godoy, al que fundamentalmente se le ha identificado ya como un traidor a la corona y a la monarquía española. Esto da como resultado que se asegura que el entonces virrey don José de Iturrigaray pues ha sido colocado bajo los intereses del propio Manuel Godoy. ¿Y esto qué significaría? Que los rumores, como siempre, casi no tenemos fundamento histórico para hablar de esto, es ironía por si no lo entienden. Resulta que se acusa de que en dado caso Manuel Godoy ya nos vendió, entiéndase a los novohispanos, ya nos vendió a Napoleón Bonaparte, y por lo tanto se tiene que hacer algo porque tarde o temprano al rato vamos a sufrir la invasión de los franceses. Entonces, bajo esa circunstancia, va a haber un movimiento de una reacción por parte de ciertas agrupaciones de mercaderes, de comerciantes importantes de la zona central de la Nueva España, Cuernavaca, la Ciudad de México misma, Puebla, etc. Y ellos van a llegar al acuerdo que no tienen por qué seguir sosteniendo a un monarca, que en el caso del monarca local, que están seguros que ya nos vendió. Entonces se forma una conspiración. El 16 de septiembre, pero de 1808, dan un golpe de estado y deponen del poder de la monarquía virreinal, en este caso, deponen a José de Iturrigaray y terminan poniendo a un virrey, a una persona ya mayor de edad, una persona de 80 años de edad, en su lugar para que rijan sus destinos como ellos mejor les plazca, en lo que se aclaran las cosas. El problema es que, acorde a las propias normas y a las propias leyes, la circunstancia te lleva a que analices que, así como es ilegal lo que ha hecho Napoleón Bonaparte, es también ilegal y también es aún más ilegítimo la colocación de un nuevo virrey, va a ser don Pedro de Garibay, impuesto por un grupo de comerciantes que están cuidando sus propios intereses. Y si a esto le agregas el pequeñísimo detalle de que
el único autorizado a hacer el nombramiento oficial del virrey, pues es el rey de España, que además ni siquiera reconocen los propios novohispanos, ¿no? Es violación de las normas y tanto de la legalidad como de la legitimidad por ambas partes. Esto sí genera una severísima crisis política, social y económica en estas tierras, que es lo que nos permite entender por qué hay un chorro de conspiraciones que a lo largo de 1808, más las que ya existían, 1808, 1809, 1810, están discutiendo qué es lo que se puede hacer para encontrar una solución. Incluso sabemos que es una gran cantidad de gente, más de la que nosotros creemos, las que están discutiendo qué tipo de soluciones se pueden dar. Por eso no va a ser extraño que a principios de 1810 se estén reuniendo gente como el propio Miguel Hidalgo, con conocidos suyos como sería el intendente de Guanajuato, don Antonio de Riaño, e inclusive con el que va a terminar siendo el nuevo obispo de México, Manuel Abad y Queipo, y que ellos van a discutir qué tipo de problemáticas se están enfrentando y qué posibles soluciones se le podrían poner a esto. En lo que sí están de acuerdo es que se está viviendo una situación que es intolerable. El problema es que una cosa es que lo discutas en lo teórico y otra cosa es que lo lleves a lo práctico. Y esto es lo que en el mediano plazo va a terminar haciendo que ellos se separen, porque no se van a poner de acuerdo con las formas. Sobre todo cuando se dan cuenta que Miguel Hidalgo va a ser nombrado por otro grupo de gente de élite que ya no están de acuerdo en seguir sosteniendo las cosas como se encuentran, pero que se van a terminar apoyando en la masa popular. Y ahí es en donde va a venir el rompimiento. El acuerdo que ellos de palabra tienen, porque pertenecen básicamente al mismo entorno social, al mismo entorno cultural, lo que los divide es cómo vamos a permitir que la gente del pueblo pueda encabezar un movimiento que pida que haya un cambio radical. ¿Por qué? Porque esto se les puede salir de control, por si no suena también conocido. El problema es que la reprobada a lo que está haciendo Miguel Hidalgo por parte de Abad y Queipo y por parte de Riaño no va a ser en el sentido de que no coincidan en las problemáticas que tienen. Ahí sí están completamente de acuerdo. La bronca son las formas. Y en estas formas en donde se permite que el pueblo ya no participe de una manera directa, es donde ya van a tener su parte del rompimiento. Inclusive sabemos que va a haber otros tantos personajes, como incluso el propio Agustín de Iturbide, que sabemos que también fue invitado formalmente por Miguel Hidalgo a que se uniera al movimiento, pero él tenía sus reservas y tenía sus dudas, cosa que ya no terminó aceptando por algo que fue una circunstancia muy grave que afectó fuertemente el entorno cuando vino la toma de la ciudad de Guanajuato y la masacre de la Alhóndiga de Granaditas. Ese es un punto fundamental. Ahora, esta crisis política, reitero, es 16 de septiembre de 1808, se suma al levantamiento armado encabezado por Miguel Hidalgo, que no era la cabeza del movimiento, era la cabeza visible, del 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Y aquí es en donde viene una serie de cosas que debemos también de considerar. Estrictamente hablando, históricamente hablando, acorde a varios incluso de los testimonios que tenemos de aquella época, Miguel Hidalgo no es esta figura que nosotros vemos parado a la entrada del Templo de Dolores y haciendo sonar la campana, llamando al pueblo mexicano que se levante en armas. O sea, de entrada no existe México, por lo tanto no hay pueblo mexicano como nosotros lo entendemos. Antes bien, él no llama a la gente a que se reúna, la gente llega solita. ¿Por qué? Porque es domingo. Y llegan solitos a la misa de prima, a la misa de los primeros rayos del amanecer. Es normal que la gente llegue en esas circunstancias. Y más bien lo que les llama la atención es que cuando ellos llegan, el que no está es el sacerdote. Y comienzan a enterarse, porque el chisme empieza a correrse, ya saben, pueblo chico, infierno grande, de que a lo largo de la noche pasaron una serie de cosas un tanto extrañas en el ayuntamiento y el cabildo local, y en la cárcel, incluso también en donde se dice que se estuvieron liberando algunos de los presos. Efectivamente se dieron cuenta de lo que se había comenzado a hacer, pero no tienen quien les responda directamente a las preguntas, a lo cual la multitud allí reunida, las cabezas, las familias importantes, deciden salir de la duda. ¿Y cómo van a salir de la duda? Se van a ir caminando un par de cuadras atrás de donde está el Templo de Dolores, donde todo el mundo sabe que vive el cura Hidalgo. Esto lo podemos nosotros incluso visitar porque es la casa museo del cura Hidalgo, allá en Dolores en época contemporánea, y ustedes pueden recorrer esta distancia, y allí ellos van y le tocan directamente a la puerta, y él se dice que
propiamente en el marco de la puerta, si no es que de su propia ventana, de su balcón, va a salir a responderle a la gente y a explicar qué fue lo que pasó, y ahí es en donde se va a ver obligado a hacer ya la invitación abierta al pueblo que se está congregando, y de allí ya va a salir, y ahora sí van a comenzar a reunir a la multitud en este movimiento como nosotros ya lo identificamos. Pero propiamente esta imagen del cura pegando de gritos, etcétera, en una parte inicial a la entrada del Templo de Dolores, esta es falsa, esta no va a acontecer. Y sobre la marcha, él va a ir aderezando con base en los acuerdos previamente establecidos con los verdaderos líderes del movimiento, encabezados por Ignacio de Allende. Van a comenzar a seguir el camino de lo que ellos habían pensado que se podía trazar, nada más que tomen en consideración que a ellos les había llegado el informe justamente de que ya les habían pescado el movimiento, y por eso se ven obligados a adelantar el levantamiento. El levantamiento original, contrario incluso también a lo que dicen algunas versiones oficiales, que estaba planeado para diciembre. No, estaba planeado, y esto viene en la confesión del propio cura Hidalgo, cuando lo detuvieron, está planeado para el 29 de septiembre, el día de San Miguel. ¿Y por qué el día de San Miguel? Porque justamente el movimiento principal, sus cabezas, provienen de San Miguel el Grande, es decir, Ignacio Allende. De ahí se va a venir ya toda la circunstancia de lo que nosotros conocemos como el levantamiento, cuyo detalle no voy a mencionar ahorita, pero sí dejar marcado que hay dos fechas de 16 de septiembre que quedan claramente marcadas. Una, la de la rebelión, que depone al virrey Iturrigaray 2 años antes, en 1808, y la de 1810, que es la que nos hace alusión constantemente en nuestra conmemoración, y que tomamos como base para hablar de los centenarios y los bicentenarios, este tipo de cosas. Un año después viene este recordatorio del inicio de la gesta heroica, ya poniéndolo básicamente en esa categoría por parte de López Rayón, pero tomen en consideración que esa conmemoración, no festejo, no tiene prácticamente ningún tipo de seguimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento ya está muerto. Al cura Hidalgo se le tomó preso, se le enjuició, se le toma preso y se le enjuicia a Aldama, a Allende, a todos las cabezas y los líderes, y los más importantes van a ser ejecutados, van a ser decapitados, y sus cabezas van a ser colocadas en las esquinas del lugar donde se supone que tuvieron su mayor triunfo, es decir, allá en la zona de la Alhóndiga de Granaditas. Posteriormente, ya cuando inicia el movimiento de Morelos, se va a dar una especie de conmemoración un poquito más formal, y que no puede ser festiva porque todavía están en el movimiento pleno de la independencia, pero ya está cobrando un poco más de fuerza y un poco más de lógica este movimiento iniciado, pero que dista mucho de haber conseguido su triunfo. La conmemoración no comenzaría formalmente el 16 de septiembre de 1821, porque de hecho están en pleno proceso de organizar la consumación del movimiento de la independencia. Este se va a dar el 21 de septiembre de 1821. Y la firma del documento formal, el 27 de septiembre, y la firma del documento formal se va a llevar a cabo el 28 de septiembre de 1821 como tal. Ahora, va a ser a partir de 1822 cuando van a comenzar poco a poco a hacerse estas ceremonias, ahora sí ya de festejo del inicio del movimiento. Y claro, las figuras de estos personajes alebrestados, enemigos del Estado, enemigos de la patria, enemigos de la nación española y por supuesto de la monarquía, estos rebeldes cuyas cabezas estaban colgadas en la Alhóndiga, pues ahora van a ser bajados sus restos para que se busque un lugar donde ponerlos, pero ahora ya como una especie de altar a los héroes que nos dieron patria. De allí básicamente comienzan las conmemoraciones más formales o menos informales los 16 de septiembre. Pero, y aquí es donde viene el otro punto importante, para cuando llegue el año de 1830, en la zona de Oaxaca, en un rancho, literalmente, llamado La Borcelana, allí nació el hijo de una señora llamada Petrona Mori, al que van a poner el nombre de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y esto es importante porque quiero dejar claro que durante mucho tiempo nosotros nos hemos quedado con la idea
de que Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre, en este caso del año de 1830, y nos dice la costumbre y la tradición que Porfirio Díaz, cuando fue presidente, a capricho suyo, decidió unir su propio cumpleaños con las fechas de la conmemoración del movimiento de independencia. De entrada, lo que nosotros ahorita ya tenemos comprobado es que Porfirio Díaz no nació un 15 de septiembre. Acorde a lo que ustedes pueden revisar en uno de los últimos textos de investigación por parte del historiador Carlos Tello Díaz, ustedes podrán encontrarse que ahora nosotros sabemos que Porfirio Díaz fue registrado el 15 de septiembre de 1830, pero siguiendo la costumbre de la familia y la costumbre del pueblo donde él nace, la costumbre es que al momento de llevar, no al registro civil, porque este todavía no existe en la forma que nosotros le conocemos ni sigue el procedimiento que nosotros identificamos, lo que es la costumbre es llevar a los niños a que se les dé la bendición del bautizo, el sacramento del bautizo. Y ahí es en donde se hace este primer registro. En este primer registro queda registrado el niño el 15 de septiembre, pero se tiene la costumbre, y ya había pasado con hermanos mayores que él, que a los niños se les lleva a registrar a la parroquia un día después de que ya nacieron. Es decir, si el registro lo hicieron el 15, en realidad el niño no habría nacido el 15, sino habría nacido el 14 de septiembre, que es otro punto muy importante a considerar. Siguiente punto. A nosotros se nos insiste, reitero, y lo pueden ver en una gran cantidad de textos, inclusive hasta algunos libros de texto antiguos, que fue por capricho de Porfirio Díaz que se uniera su cumpleaños con el movimiento de independencia. Cuando ustedes se ponen a revisar por ahí un libro que es del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, el INERM, se van a encontrar con que se hace una revisión justamente de las ceremonias de conmemoración de los gritos de independencia. Y a mí me llamó mucho la atención, si mal no recuerdo, es bajo la presidencia de Mariano Arista o Manuel de la Peña y Peña, alguno de ellos dos. Resulta que se hizo oficial para el Estado que la conmemoración se hiciera la noche del 15 de septiembre. Nada más que si estamos hablando de estos dos presidentes, o Manuel de la Peña y Peña, o Mariano Arista, estamos hablando de una conmemoración que habría comenzado a desarrollarse formalmente a mediados del siglo XIX, y que se vuelve una conmemoración de Estado hacer la ceremonia del grito la noche del 15, anticipando lo que representaría el 16, que es cuando se termina haciendo, como nosotros conocemos, el famoso desfile y la fiesta como tal. Es una costumbre que también viene de sociedades antiguas, de que las conmemoraciones se inician no el mero día del acontecimiento o de la fecha conmemorativa del acontecimiento, sino se comienzan a hacer en lo que se conoce como las vísperas. Y entiéndase que las vísperas son el momento en el que para algunas culturas comienza el día. En el caso de la cultura judía es muy claro y muy evidente. En el caso de la cultura musulmana es también muy claro y evidente. Y en fechas tempranas del cristianismo también lo eran. Las vísperas marcan el inicio del nuevo día, y estas vísperas son cuando se está poniendo el sol del día anterior. Incluso nosotros podemos, al momento de hacer estas reflexiones, cuando nos ponemos a pensar cuándo comienza el día, pues bueno, estrictamente hablando, bajo la perspectiva racional como nosotros la manejamos, para nosotros el día comienza a las 0 horas, es decir, antes de que sea siquiera la mitad de la noche, es cuando comienza formalmente el día que nosotros estamos corriendo, ¿no? Para que nos demos una idea de lo subjetivo que es el manejo de estas fechas de inicio del término del día. Incluso cuando nosotros sabemos que vienen acontecimientos importantes, pues no es extraño que hagamos referencia a que las vísperas de tal cosa o las vísperas de tal otra. ¿Y esto qué significa? Es la preparación del evento formal importante, y esto pues nosotros no podemos ni debemos de olvidarlo cuando estamos hablando de este tipo de conmemoraciones. Entonces, bajo esta circunstancia, ¿qué es lo que debemos de tomar en consideración? Esta idea que Porfirio Díaz pone bajo su propia decisión en la conmemoración del 15 de septiembre para festejar su cumpleaños junto con el de la nación, esto no es cierto. Definitivamente es una mentira histórica que nosotros debemos ya olvidar y dejar por completo de lado.
Pero el problema no nos remite nada más a lo que pudo o no haber hecho Porfirio Díaz, sino entender que históricamente antes de Porfirio Díaz ya se hacía esto, por lo tanto la idea menos sustento tiene. Pero si nos vamos al hecho de que tampoco existiría como tal el grito como nosotros lo identificamos, es una construcción que se terminó haciendo posterior, y que el movimiento de independencia no comenzaría propiamente en 1810, sino formalmente la crisis comienza a partir de 1808. Y esto, si nos ponemos a revisar todavía con más cuidado, encontraríamos que, por ejemplo, mi gran maestro, el ya fallecido doctor Manuel Ignacio Pérez Alonso, un jesuita con el que yo trabajé en el archivo de la Compañía de Jesús, él era muy de la idea de que en realidad el movimiento de independencia, ya entendiendo una búsqueda de una autonomía más allá de algo relativo al regreso de un rey, habría comenzado, según su perspectiva, desde el año de 1767, cuando fue expulsada la Compañía de Jesús. ¿Y por qué lo argumenta? Porque fue la primera vez que se escuchó formalmente: no queremos rey de España y queremos un monarca propio. Si a esto le sumamos otra serie de circunstancias que se fueron dando en 1765, 1764, con el caso de las reformas borbónicas, etc. Bueno, de hecho, para que algunos que no me conocen todavía muy bien se den una idea, yo soy diplomado en un curso llamado México, su tiempo de nacer, de 1750 a 1821, que les permitirá entender por qué tengo yo ya un marco teórico un poquito diferenciado de lo que estamos acostumbrados a manejar. Ese curso lo tomamos amigos y colegas muy queridos, justamente hoy, que es Día del Historiador, Michuy, María de Jesús Díaz Nava, Carmina Ramírez, Mónica Ramírez Camarena y algunos otros colegas a los que les he perdido un poquito el rastro. Tomamos este diplomado que fue coordinado ni más ni menos que por la especialista en el tema, que es la doctora Estela Guadalupe Jiménez Codinache, y que a lo largo de todo el diplomado nos trajeron a distintos especialistas mexicanos, como el caso de Carlos Marichal, Virginia Guedea, la propia Lupita Jiménez, pero también trayéndonos a eminencias como el doctor David Brading y algunos otros especialistas de corte internacional que nos permitieron, por ejemplo, no recuerdo eso sí, ahorita el nombre, del especialista en historia naval de España, y que nos explicó cómo era el proceso de trasladar la información, los tiempos que se tardaban, las dificultades para manejar el armamento cuando uno tenía que conseguirlo, o sea, toda esa serie de detalles que uno, cuando lee el libro de texto tradicional, pues uno no se percata, uno no tiene idea, uno no se da cuenta de que la historia es mucho más compleja de lo que a nosotros nos suelen habitualmente hacer entender, o tratan de hacernos entender, y que cuando nosotros de repente tratamos de rememorar los acontecimientos, pues rememoramos una parte superficial, mal manejada, mal entendida, mal interpretada, a veces a propósito y a veces, la mayoría de las veces, por falta de conocimiento o falta de capacidad de comprensión de un contexto histórico que no es el nuestro. Bajo esta circunstancia, entonces, estamos sí con la curiosidad de ver de qué manera varía, si es que varía, la conmemoración del llamado grito de la independencia con lo que vaya a decir el señor presidente, que incluso se presume de ser una persona preparada y culta con respecto a este tipo de temáticas, presume de haber escrito libros de historia de México, y que en ese sentido él tendría esta capacidad de discutir, opinar con conocimiento de causa sobre estas circunstancias. El chiste es si de veras esto se va a ver reflejado en una reflexión analítica y crítica, y pues desgraciadamente para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, entender y manejar, pues bueno, a mí me toca hablar desde la perspectiva histórica, e históricamente hablando, no está habiendo ningún cambio en la forma de entender y apreciar los hechos y los acontecimientos históricos. Es bien importante también tomar en consideración que, y esto ya cuando tomé este diplomado era lo que nos decía Lupita, ¿no? Lo que se tiene que hacer es una revisión de la forma en la que entendemos los procesos históricos y darnos cuenta que pues no es precisamente lo que nosotros
conocemos, o lo que decimos conocer, lo que ocurrió en los acontecimientos reales. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos hacer realmente una visión analítica y crítica de nuestro pasado, para poder entender por qué hay ciertas cosas de nuestro presente que deben de ser ajustadas con una visión analítica y crítica. La conmemoración, en donde solo repetimos acríticamente lo que se supone que fueron los acontecimientos históricos y que nos construye a estos ídolos de piedra, de mármol, de bronce, que cada vez que hablan literalmente salen esculturas de sus labios con estas frases célebres y ya hechas, pues resulta que en el caso sobre todo de estos 5 personajes que se manejan en el logo del nuevo gobierno de México, reitero, en este caso la figura de Hidalgo, la figura de Morelos, la figura de Benito Juárez, la figura de Francisco I. Madero y la figura de Lázaro Cárdenas, pues resulta que no nos están aportando absolutamente nada nuevo. Sigue siendo exactamente la misma historia, acrítica y sin análisis, que en este caso no corresponde nada más al gobierno contemporáneo, sino es la construcción que los gobiernos de la posrevolución nos han hecho entender y aprendernos como seres de mármol que son inamovibles e incambiables. Si de veras nosotros queremos hacer un análisis crítico, si de veras queremos saber pensar y saber analizar lo que nuestros líderes en época contemporánea están haciendo, lo primero que tenemos que hacer es revisar por completo toda nuestra historia. Y pues además se nos deja venir un acontecimiento importante, porque nos acercamos ya estamos en el año 498 de la llamada conquista de México, y nos estamos acercando al bicentenario, y aquí es una muy buena oportunidad de darnos cuenta de lo mal que seguimos manejando nuestros procesos de análisis de la historia y lo que necesitamos hacer para que de veras nuestra sociedad crezca, se desarrolle y nos permita escoger mejor y tomar mejores decisiones para cuando tengamos que participar concretamente en asuntos electorales o en hacer los análisis realmente críticos de lo que nuestros gobernantes pretenden hacer en época contemporánea. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero creo que ya tenemos un poquito más de información para hacer una reflexión más centrada de lo que representa esta conmemoración del movimiento de independencia. Que tengan ustedes muy buenas tardes.